las 8:45. Queremos discutir ese informe que ha sido presentado contra todos los pronósticos, la CICIG en Guatemala. Hoy nos acompaña Liliana Gamboa, quien es oficial de incidencia de Open Society Justice Initiative de la Fundación Soros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Liliana. Y está con nosotros también Alejandro Valdizón, abogado, amplio conocedor del tema y del funcionamiento de la CICIG. Vía Skype está con nosotros Steven Dudley. Él es director de Inside Crime, la plataforma de investigación que hace no solo reportajes constantes, sino además análisis sobre la marcha de la justicia y el crimen en toda la región latinoamericana, pero concentrado sobre todo en México y Mesoamérica. Gracias, Steven, por acompañarnos también. Arrancamos con la primera pregunta de Claudia. Sí, quiero aprovechar que Steven nos acompaña desde Washington, D.C., y ese conocimiento y experiencia que tiene con el crimen organizado en esta región. La pregunta es así de simple: ¿qué significa la CICIG a lo largo de estos 8 años en ese combate contra el crimen organizado, Steven? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Qué significa la CICIG? Pero más que todo, lo que significa para muchos guatemaltecos ha sido un cambio de rumbo de la justicia guatemalteca. Yo creo que desde que llegó la CICIG, pues que no ha sido rápido, pero sí ha sido contundente los cambios a lo largo de los 8 o 9 años que llevan ahí, y que realmente estamos hablando de cambios dentro de la ley, cambios en la forma en que investigan, que hacen las investigaciones, cambios en los resultados. Tener un presidente o un expresidente y una expresidenta, ex vicepresidenta enfrentando juicio no es cualquier cosa. Entonces creo que lo que significa es un cambio de rumbo en cuanto a la justicia guatemalteca. Liliana, ¿y es eso exactamente lo que se colige del informe que se presenta? ¿Es un cambio, un rompimiento de la impunidad en Guatemala? Es un modelo innovador, ¿no? Eso yo creo que es lo que queríamos mirar. Es un apoyo internacional novedoso, es un modelo a mirar, a estudiar, especialmente en un contexto donde se está hablando en otros países. Entonces, el resultado en Guatemala, entendemos, es favorable, ha sido positivo. No ha sido perfecto, por supuesto, ha tenido obstáculos en el camino, obstáculos que quizás no se consideraron en un comienzo, y por lo tanto lo que intenta el estudio es mirar hacia atrás y ver, ¿no? qué ha sido bien, qué ha salido bien y qué lecciones aprendidas pudieran haber para otros países. Por ejemplo, estudio evalúa la función de los 3 comisionados. Correcto. ¿Y qué virtudes se encuentra en los primeros 2 comisionados? Hablar de Iván Velázquez a estas alturas, realmente el señor está casi en los altares en Guatemala, pero en términos generales, ¿qué se puede decir de los primeros 2 comisionados? A ver, el estudio no mira el comisionado per se, sino que quizás la estrategia y cómo intentaron traspasar el mandato y cómo eso se reflejó en la estrategia que utilizaron para llevar a la CICIG. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que tener, el estudio tiene el contexto en el que cada comisionado se mueve. Y, por ejemplo, el comisionado Castresana, como él lidió con el comenzar con una estructura, con una entidad de cero, entonces es muy diferente del contexto que tiene el comisionado Alanese y, por supuesto, el comisionado Velázquez. Entonces, en algunos momentos se pareciera que la CICIG responde más a casos ad hoc, es más en respuesta que proactiva, que no es tanto así con el comisionado Velázquez. Pero es muy difícil hacer un análisis de la persona per se sin el contexto en el que la CICIG vivía en el momento. Entonces yo creo que el estudio hace una barrida
de todo el contexto político guatemalteco en el que la CICIG ha estado durante estos 8 años. Déjeme resumirlo muy brevemente. Lo que ese estudio dice sobre cada comisionado habla, por ejemplo, de Carlos Castresana, que promueve esas reformas legales con las que trabaja hoy el comisionado Velázquez, por ejemplo, que da una nueva luz en la manera de hacer investigaciones y los ciudadanos de alguna manera comprenden que esas investigaciones se van a emprender de manera distinta y abre los pasos para la llegada de Claudia Paz y Paz. Del comisionado Francisco Dalanese resaltan, por ejemplo, que mueve los reflectores que tenía Carlos Castresana en su persona y que el informe lo resalta muy bien, que aprovecha todos esos reflectores y que en cambio se los traslada al Ministerio Público. Los rebalones con el juicio por genocidio son los que provocan su salida. Pero ¿cuál es esa apreciación que se hace desde los penalistas locales muy rápidamente de esas 3 administraciones? Bueno, pues el informe evidentemente va en esa línea, ¿verdad? Trata en cierta medida incluso de trazar una ruta de cómo podría implementarse un modelo similar en otros países, lecciones que se pueden aprender. Entonces, por ejemplo, habla mucho de que en estos diferentes contextos se fue también avanzando en la aprobación de ciertas leyes paralelas que van de la mano también para el fortalecimiento a la justicia y del combate a la criminalidad. Entonces eso me pareció interesante. Desde mi óptica muy particular, siento que tiende a ser un poquito benévolo con la figura de los dos. ¿Con Carlos Castresana? Con ambos, particularmente con Castresana, pero también en cierta forma con Dalanese, pero esa es mi apreciación, tal vez en cierta forma, porque lógicamente vemos que el caso del comisionado Velázquez fue una situación donde sí se enfocó con mucha claridad en el tema del combate a la corrupción, que fue lo que les exigimos. Recordemos que Iván Velázquez, cuando entró, lo primero que ofrece es investigar el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, y luego empezamos a ver una serie de logros, que es lo que los guatemaltecos le agradecemos hoy. Pero independientemente de eso, yo creo que pues hubo avances y lógicamente independientemente de esas sutilezas o diferencias que podamos tener o de la personalidad de los diferentes actores, creo que un tema que sí es importante es al final la figura y la persona del comisionado a cargo. Para mí que sí es un tema fundamental que sí incide, que es una lección valiosa que aprender, ¿verdad? Es decir, desde un punto de vista institucional no podemos depender exclusivamente o estrictamente de la figura o la persona que están en el momento, porque podríamos volver a caer en otro tipo de riesgos en un futuro, ¿verdad? Independientemente de que sea un comisionado de la CICIG o que sea un fiscal del Ministerio Público. Stephen Dudley, seguramente a muchos otros países de la región les serviría una CICIG, una Comisión Internacional contra la Impunidad, pero ¿hay alguno que realmente estaría dispuesto a aceptar una CICIG? Pues yo no sé si ahorita, después de lo que ha pasado con Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, estarían dispuestos las élites políticas de esos países a aceptar una comisión internacional así de tal índole como la CICIG, pero hemos visto que Honduras aceptó una CICIG, se puede decir una CICIG light en cuanto a lo que se llama allá, por lo menos se llama la MAXI, la misión de la OEA que tienen allá ya funcionando, aunque falta dinero parece, pero ya funcionando, ya agarrando casos. Creo que hay otros estilos de CICIG light, intentos, por ejemplo, la comisión que investigó lo que pasó con los estudiantes desaparecidos en México, y otros que existen, posibilidades de intervención internacional en cuanto a la justicia. Y creo que de eso se trata, no hay un modelo único, porque todos estos países tienen retos distintos y eso se ha visto. Por ejemplo, pues el mandato de la CICIG era alrededor de una figura de crimen organizado que tal vez en otros países no existe. Entonces creo que cada uno de esos países pueden tener una intervención positiva en cuanto a la justicia, pero falta ver si van a aceptarlo. Pero quiero aprovechar que Steven trae a la mesa y menciona las élites económicas. Ya vimos que 2015 toca a la
élite política. Y en 2016 lo que empezamos a ver con los casos que está llevando CICIG y Ministerio Público hacia la justicia es que empieza a tocar la esfera de las élites económicas. Steven, voy a parafrasear parte del estudio que se ha adelantado ya, que Inside Crime conduce y que dice: las élites económicas, políticas y sociales han confluido y han desarrollado sus actividades al lado o desde dentro del crimen organizado. ¿Qué tratas de decir con esto? Y la pregunta es, ¿ese es el gran reto de esas superfiscalías que deben de instalarse en estos países? Bueno, creo que lo que tratamos de hacer con el estudio y con los estudios que vamos a estar publicando en las próximas semanas es reconceptualizar nuestra idea de crimen organizado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el marco conceptual común y corriente es decir que hay unos malos, unos buenos y que vamos a encarcelar a los malos y listo, pues ya se resolvió el problema. Pero lo que nosotros vemos en todos los países que nosotros estudiamos e investigamos crimen organizado es que realmente el crimen organizado nace de una sociedad y esa sociedad tiene muchas redes y dentro de esas redes son redes que involucran élites. Nosotros decimos élites económicas, élites políticas, lo que llamamos élites burocráticas, que son las élites que tienen su base de poder dentro del Estado mismo, y élites sociales. Entonces nosotros tenemos que ver que el crimen organizado es parte de la sociedad, es parte del desarrollo de todos los países, no solamente los países en Centroamérica, sino también Estados Unidos y otros. Yo crecí en Chicago, donde hubo crimen organizado por todos lados, y nosotros simplemente convivimos con eso. Y aceptamos eso como parte de nuestra vida. Yo creo que es muy parecido en estos países. Se nota de una manera tal vez más brusca, pero existe. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, el caso de Rosenthal, de Jaime Rosenthal en Honduras, y vamos a ver en otros casos, otros patrones que hemos visto que tiene que ver con alcaldes que tienen relaciones muy estrechos con los mismos grupos de crimen organizado, y más ejemplos de ese índole, ¿no? En cuanto a la CICIG, nosotros estábamos evaluando hasta qué punto ciertas élites estaban intentando influenciar, sobre todo en la época de Carlos Castresana, y a ver hasta qué punto podíamos determinar si influenció las decisiones del mismo comisionado. Como bien mencionó ahorita uno de los panelistas, la idea del comisionado es fundamental entender el comisionado para entender la CICIG, y los movimientos del comisionado es el que lleva la CICIG. Entonces nosotros intentamos evaluar dentro de esa perspectiva pues cómo influenciaron las élites varias en Guatemala el trabajo del Castresana. Dos preguntas rápidamente, una para Alejandro y la siguiente es para Liliana. Para Alejandro, ¿le recomendaría a otro país de la región que pidiera y aceptara una comisión internacional contra la impunidad? Y para Liliana, es que realmente hay candidatos. La ONU querría repetir este ejercicio que le fue penoso durante los primeros años. Alejandro. Este es, pienso yo, el sentido del informe. Al final incluso plantea la posibilidad recomendarlo como receta. Sí, haciendo ciertas adaptaciones y aprendiendo ciertas lecciones. Incluso plantea una posibilidad de una especie de CICIG regional, como para tema de combate al crimen internacionalmente, como podría ser narcotráfico y demás. Yo, lógicamente, he sostenido la opinión que, aunque reconozco los logros de la CICIG, desde luego, y particularmente en función del último comisionado, lo aprecio, lo valoro y lo reconozco, he sido la opinión de que las reformas deben institucionalizarse a lo interno de los países. Claro, un apoyo exterior es valioso y es apreciado. Entonces, en ese contexto creo que se podría trabajar en algún modelo
para garantizar independencia, funcionalidad, profesionalización, efectividad, autonomía de las instituciones de justicia en países similares que tienen condiciones similares a Guatemala. Alejandro, que probablemente sea con apoyo externo la única manera de lograrlo. Alejandro, pero los dos sabemos que sin CICIG en Guatemala, Otto Pérez Molina habría entregado el 14 de enero pasado el poder, se hubiera quitado la banda y se lo hubiera entregado a Manuel Valdizón, y aquí la cosa seguiría tan bonita y tan campante. Estamos claros, y esa es una idea que yo digamos, con la que he concordado. Simplemente estoy diciendo que tampoco puede ser algo permanente. Y eso tampoco significa que dentro de 2 años o que se haga de una manera abrupta, ni mucho menos. Pero lo deseable es que sea cada nación. Lo deseable es una visión más institucionalizada dentro de los sistemas de administración de justicia de cada país. Pero no es perfecto, entonces si podemos trabajar con un apoyo genuino internacional, ¿por qué no? Liliana. Sí, yo creo que si bien es cierto, puede que Naciones Unidas haya, como dices... contemplado la posibilidad. Bueno, que le haya costado, ¿no? Y que en estos momentos pese, pero la verdad es que en estos momentos yo creo que la CICIG demuestra ser una de las herramientas más valiosas que ha tenido Naciones Unidas para darle a un país el apoyo internacional que tuviera impacto concreto. Y entonces, en ese sentido, creo que es mejor o el informe por lo menos también demuestra que si se mejoran ciertos detalles, que si se entiende bien el contexto, si están las herramientas correctas, que quizás no las tuvo CICIG y que tuvo que crearlas a costo de mucho costo político, renuncias de comisionados, medias frustraciones quizás, pero si se piensa de una manera más tranquila y más contemplada, con una mayor negociación por parte del gobierno que acepte, sí valdría la pena otra CICIG con unos diferentes términos, quizás un mandato más largo, donde el comisionado no tenga que estar defendiendo su trabajo cada año, por ejemplo, con un apoyo del Ministerio Público desde el principio, un mayor apoyo del Poder Judicial, etcétera. Hay características de las que se puede pensar que valdría una CICIG, o no tiene que ser necesariamente como una CICIG, pero vemos cada vez la necesidad, como decía Stephen, de modelos de cooperación heterodoxos que vengan a apoyar un poco la necesidad investigativa de ciertos áreas judiciales. Hay una pregunta que le quisiera plantear yo a los 3 panelistas y muy rápidamente, y es que el informe en determinado momento cita que el gran reto de CICIG, y creo que es más bien el gran reto o la gran lección que deben dejar todos estos casos que se están desarrollando frente a la sociedad guatemalteca, es un cambio de esa actitud clientelar que se tiene, pero no solo hacia el Estado, también hacia la iniciativa privada o hacia el sector privado, y yo lo llevaría hacia un plano mucho más profundo, cultural, esa actitud de aprovechamiento, esa actitud de ventaja sobre el otro. ¿Cuánto creen ustedes que estos casos lo van a lograr, si lo están logrando, o qué más allá de esta reflexión que hace ese informe se puede sugerir o esperar, siquiera? Que empiece Steven, que está con nosotros. Eso es pensar en el contexto. Yo no sé si la CICIG en sí puede cambiar tanto. Y incluso creo que el énfasis constante de los casos que llevan, no sé tampoco si eso es la solución exacta. O sea, creo que hay múltiples soluciones, muchas ramas que hay que trabajar a la vez. Paralelamente hay que trabajar Ministerio Público, NACIF, toda la cuestión de las cuestiones de evidencia forénsica. Todas esas cuestiones tienen que ir juntos. Además, hay que crear esos núcleos de personas que pueden trabajar y terminan trabajando en otras entidades. Lo estamos viendo hoy en día en Guatemala con varias personas del MP que ahorita trabajan en otras entidades y están liderando otras entidades, como el Ministerio de Gobernación, la SAT y otros. O sea, eso es como una cosa que se puede expandir poco a poco, trabajando así esas cosas paralelamente. Liliana. Sí, claro.
Claro, ese no es el reto de la CICIG, ¿no? Pero sí es el reto a la sociedad guatemalteca. Incluso el informe en un momento dice que de la misma manera que la sociedad guatemalteca fue tan innovadora en lo que solicitó, quizás por ahí ver cómo es innovadora en pensar cómo cambiar el pensamiento de las élites para que en el fondo entreguen, ¿no? un poco del control que tienen, porque por ahí va la solución definitiva. No es en más casos, pero sí lo que la CICIG ha podido aportar, y creo que a lo mejor es su gran aporte a la sociedad guatemalteca, es esa sensación de que los intocables no son tan intocables, ¿no? Y que las redes y las estructuras de corrupción sí se pueden llevar, sí se desmantelan, y eso quizás ha incluso empujado a estos movimientos que han nacido el año pasado y este año de solicitud de algo más, de un cambio más radical, de salir a la calle y pedir que se acabe la corrupción, ¿no? A mí me llamó la atención que el informe citara, por ejemplo, a un economista como Douglas North, y me llamó la atención que empleara términos como buscadores de rentas, cosas, digamos, con las que o ideales, digamos, que yo comparto. Y entonces ese es el reto al final, ese es el reto en el fondo, y esa es la lección más importante que los guatemaltecos tenemos que aprender. Por supuesto que eso no es tarea de la CICIG, pero es curioso ver cómo menciona, por ejemplo, de que se desmantela la estructura de la línea en cuanto lo conocemos, pero la corrupción en aduanas sigue. O se persigue a X, Y o Z funcionario, pero la corrupción sigue. Y la cultura... O se señala al señor Lima, por ejemplo, de controlar el sistema penitenciario. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Claro, exacto. Es otro ejemplo de los que da el informe. Entonces, es decir, perseguir a funcionarios de cierto nivel y estarlos llevando presos cada vez que incurran en este tipo de situaciones, nunca va a alcanzar el tiempo, nunca van a alcanzar los recursos, nunca van a alcanzar los Iván Velázquez, nunca van a alcanzar las Telmandanas para hacer eso. Simple y sencillamente tiene que haber un cambio de cultura, que sabemos que el guatemalteco es un poco o bastante proclive a este tipo de situaciones, pero el tema, insisto, es institucional. Y ahí yo creo que sí amerita hacer una discusión de fondo en cuanto a redefinir el Estado y pensarlo en serio, porque para mí la corrupción es intrínseca muchas veces a ciertas atribuciones del Estado que no le competen. Y en cuanto a eso no se entienda, vamos a seguir con los mismos problemas. Señores, porque la iniciativa privada presiona, los políticos presionan, los grupos de interés, los sindicatos, y todos están viendo ahí cómo sacan algún provecho de ese juego. Y entonces hay que cambiarles las reglas del juego por completo, si no, señores, no hay solución. Gracias a Alejandro Valdizón, gracias a Liliana Gamboa de Open Society Justice Initiative, gracias a Stephen Dudley de Inside Crime por acompañarnos hoy a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, hay varios comentarios en redes sociales sobre este tema y lo invitamos a mostrarnos la suya. Vamos a comenzar con Mari Paz. Castresana y Dalanés nada vinieron a hacer, pérdida de tiempo y de recursos. James Will nos dice, por eso ahora pedimos héroes por 12 años en reformas de justicia. Esto es cuestión de voluntad y así seguirá. Si el sistema no cambia de fondo, ¿por qué Paz y Paz no dio a conocer caso Barquín? Jorge Alberto Reyes, la CICIG de Castresana y Dalanés aumentó la impunidad. Iván Velázquez tocó poderes oscuros que los anteriores no hicieron. Edgardo Valladares, el pueblo ya está cansado, o se compone a las buenas o a las malas, pero todavía hay gente e instituciones con valores y carácter. La época oscura de la CICIG, la razón por la que muchos desconfiamos de ella, eso nos dice Patricia. En cuanto a lo dicho por Liliana Gamboa, hay que ver el contexto en el que el licenciado Castresana recibió a CICIG y en el que trabajó Francisco Dalanés. Y por último, Toquemón, San Iván le entró con los tacos por delante con la bendición del señor de Esquipulas. Muchas gracias por venir. Le agradecemos por todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Pasamos ahora a conocer todo sobre el mundo deportivo y por favor, quédese en sintonía de A las 10 p.m.